Buenas noches, queridos seguidores. Reciban un cordial saludo de parte de Cápsulas Jurídicas. Bienvenidos a la primera velada jurídica. Hoy, 5 de diciembre, siendo exactamente las 7 de la noche, estamos dando inicio al primer seminario virtual de Derecho Civil, que se estará realizando todos los sábados desde el 5 al 26 de diciembre. Evento que reúne a destacados abogados de nuestro país. Dando apertura de esta maravillosa velada, tengo el gusto de presentar al doctor Julio Santiago Solís Gózar, fundador del Centro de Investigación Jurídica Humanista y Social Filo Juris, secretario de la Investigación Científica del Instituto Peruano de Estudios por la Función Pública y el Derecho Disciplinario, asociado senior del Estudio Jurídico Altamirano García Melgarge, Abogados. Asimismo, ha sido profesor de Derecho Romano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de Derecho Civil en la Universidad César Vallejo. También el doctor Julio ha sido miembro del equipo técnico de la Comisión Especial Revisora del Código Civil, en lo referido al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Esta noche abordará un tema relevante para la comunidad jurídica, como es la celebración de contratos por menores y ancianos, donde nos brindará comentarios y reflexiones desde el derecho romano hasta la actualidad. Bienvenido, doctor Julio. Muchas gracias por la cordial invitación, Shirley, y también a nombre de, en realidad quiero dirigirme al Grupo Académico Cápsulas Jurídicas, agradecerles por la consideración que tienen hacia mi persona e invitarme a esta fiesta jurídica, académica, intelectual, una semana completa, como usted bien lo ha dicho, veladas jurídicas, para que se desarrollen puntos de vista, encuentros académicos sobre diversas aristas del derecho, ¿no? En esta ocasión, como usted bien menciona, el punto central es los contratos. Así es que, dado el agradecimiento, con bastante algarabía, ¿no? En esta noche vamos a iniciar con el permiso de cada uno de ustedes, ¿no? Y también con los amigos que nos están siguiendo en este momento a través del Facebook, ya que se está transmitiendo en vivo. Bueno, si me permite, voy a desarrollar esta exposición haciendo uso de la pizarra que tenemos aquí para apuntar algunas ideas que me gustaría sirvan de análisis, ¿no? Muy bien. Lo primero, ¿no? El tema central es los contratos. Los contratos viene a ser, y así lo veo yo, el instrumento jurídico más antiguo que pueda existir. Quizá más antiguo que la posesión, quizá más antiguo que la propiedad, porque desde el momento en que el hombre de Cromañón intercambia un bien por otro bien, y están de acuerdo en ese intercambio, a partir de ese momento nace el contrato, conocido como el contrato de permuta, que algunos entienden como trueque. Entonces, el contrato es una institución tan interesante que ha estado desde siempre, desde el momento en que se produce el efecto de la humanidad, el desarrollo social. Desde esas circunstancias el contrato ha estado presente para permitir no solamente el desarrollo de las naciones, el desarrollo de la colectividad, sino también satisfacer necesidades e intereses personales. Ahí en el individuo, ahí en la persona que requiere algo, que necesita de una prestación en específico. Por lo tanto, el contrato, vaya que es una institución muy importante para el derecho, y hoy tenemos el gusto de hacer referencia al respecto, ¿no? Muy bien. Entonces, el contrato, como les estaba comentando a ustedes, puede ser visto ya de manera más registrada en el derecho romano. El derecho romano menciona varios tipos contractuales, habla de figuras como la stipulatio, el nexum, la dictio dotis, etc. Pero fundamentalmente a mí me interesa decir en esta noche que en el derecho romano hubo una clasificación denominada fuente de las obligaciones, que vamos a poner aquí, fuentes de las obligaciones. Y dentro de las fuentes de las obligaciones se desarrolló al contrato, al cuasi contrato
al delito y al cuasi delito. Bien, entonces el contrato se caracterizaba porque era el acuerdo de dos voluntades. El cuasidelito se caracteriza porque solamente hay una voluntad. Y el delito, cuando está la presencia del dolo, y el cuasidelito, la presencia de la culpa, ¿no? Entonces, esta prácticamente es la clasificación que se da en el derecho romano sobre las fuentes de las obligaciones. Lo que nos compete en esta noche es hablar acerca del contrato, ¿no? El contrato también puede ser entendido como la máxima expresión, y vamos a apuntar aquí de un color intenso para que se pueda notar, la máxima expresión de la voluntad y la licitud, ¿no? Por sobre todo, ¿no? Entonces, no existe sobre la faz de la tierra un contrato donde no exista la voluntad, ¿no? Donde no se exprese una voluntad fiel al fuero interno. Tampoco existe sobre la faz de la tierra un contrato que esté o esté fuera del campo de la licitud. Por lo tanto, estos dos elementos, vaya que son importantes al momento de hablar de los contratos, ¿no? La voluntad y la licitud, ¿bien? En el derecho romano, no cualquiera podía celebrar contrato. Habían ciertas restricciones. Para poder celebrar contrato, el celebrante tenía en principio que tener capacidad jurídica. Capacidad jurídica, un término que es muy conocido, jurídica, por todos nosotros. Ahora vamos a cambiarle de color. Pero capacidad jurídica solamente era posible extender estos efectos a aquel ciudadano, vamos a poner aquí, ciudadano romano, aquel que era libre y que era, vamos a decir aquí, tenía el estatus familiar. O sea, era cabeza de familia. Por lo tanto, el contrato no era una herramienta o un instrumento que podía válidamente ser celebrado por todos en un principio, ¿no? En un principio. Tenías que ser ciudadano romano, significa pues que el extranjero, o aquí se conocía como el peregrino, ¿no? O el extranjero, no podía celebrar contratos porque no tenía capacidad jurídica. El esclavo tampoco podía celebrar contratos porque no tenía la libertad. Y una mujer o un infante tampoco podía celebrar contratos. ¿Por qué razón? Porque no eran cabeza de familia. Sin embargo, los romanos se dieron cuenta que eso era un contrasentido, porque para que puedan desarrollar como potencia, naturalmente tenían pues que interactuar con los extranjeros, generar favores por parte de los esclavos. Las mujeres tenían también que entregar una dote al momento de casarse y por lo tanto hacer esta restricción que solamente podían celebrar contratos aquellos que, digamos, gozaban de esta posibilidad de capacidad jurídica, representaba quizá un factor negativo para el desarrollo de la economía y la expansión romana. Entonces las reglas cambiaron. En mis manos tengo el libro de Amado Esaine Chávez, y aquí, por ejemplo, cuando habla de los contratos, y recomiendo este texto, que la verdad es muy interesante y muy profundo al momento de hablar de los contratos, habla de la promisio iurata liberti. ¿Qué es la promisio iurata liberti? Es la promesa que hace el esclavo cuando le dan libertad, porque había una forma de dar libertad con una varita, con una vindicta. Cuando le dan libertad al esclavo, este dice, yo tengo que prometer a quien me dio la libertad que todos los días tengo que saludarlo. Porque si un día no lo saludo, eso es una falta grave. Además, cuando la persona que me dio mi libertad necesita un favor mío, imaginemos en tiempos modernos, necesita que le cambie la llanta del automóvil, yo voy a estar ahí para ayudarlo, porque todavía existe un vínculo de gratitud. Por lo tanto, eso era un compromiso que en este texto se entiende como una suerte de contrato o quizá cuasi contrato, pero que se le faculta al esclavo, ¿no? Tener autonomía y además tener la posibilidad de generar
esto que nosotros estamos exaltando en esta noche, ¿no? Un vínculo jurídico proveniente del contrato. Los peregrinos, de igual manera, ¿no? Existía pues una suerte de contrato llamado estipulatio, que permitía al extranjero celebrar contratos. ¿No? Y lo podía celebrar también en su lengua de origen, como podría ser el griego. Entonces, las reglas se fueron expandiendo. Y creo que eso es natural y eso es oportuno, porque como les digo, el contrato es un instrumento importante para el desarrollo de la economía, para el desarrollo del pueblo y de los pueblos en general, y hoy en día puede ser un instrumento oportuno para garantizar nuestra propia subsistencia. Porque si no compramos alimentos, ¿no? Pues vamos a morir de manera famélica. Si no contratamos los servicios de transporte, imagínense, ¿no? Llegar a un lugar pues nos va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo innecesario. Entonces el contrato, como bien lo leí en algún momento, está en nosotros como el esqueleto en la piel. Bueno, entonces, sobre este tema, sobre el contrato, hay algunas angustias intelectuales que quiero compartir con ustedes esta noche. Vamos a definir cuáles son estas angustias, ¿no? Académicas, intelectuales. Una de ellas es la siguiente. Vamos a poner aquí 1, punto guión. Ustedes saben que, y de repente pueden comentar en el Facebook, ¿no? Si acaso tienen a bien, ustedes sabían que este siglo, el siglo XXI, se conoce como el siglo de la Revolución Blanca, se conoce como el siglo de la ancianidad. En estos tiempos hay una palabra muy importante que es la gerontoglobalización. ¿Eh? La gerontoglobalización, que significa que el mundo está envejeciendo. Los habitantes del mundo están envejeciendo y están permitiendo, entonces se le está permitiendo a través de los adelantos científicos de la medicina que los adultos mayores sobrepasen la tercera edad y lleguen a la cuarta edad. ¿Qué significa? En el mundo hay muchas personas que superan los 80 años. Por lo tanto, vivimos en una etapa de gerontoglobalización. Eso ya no solamente ocurre en Japón, en Italia, en España, en el Perú. También existe eso. Las proyecciones de los próximos 25 años muestran pues de que la población adulto mayor va a crecer significativamente, aumentando quizá hasta el doble del número que tenemos en la actualidad. Y quizá pues nosotros seamos ya considerados parte de los adultos mayores de aquella época, ¿no? Entonces, la figura de la gerontoglobalización, el hecho de que el siglo XXI sea considerado como el siglo de la ancianidad, debe generar en nosotros, los estudiosos peruanos del derecho, hacer cambios muy importantes en el estudio del derecho. Quizá como Argentina, que ya hace muchos años, en pregrado, se estudia el curso Derecho de la Ancianidad, como que también ya existe la posibilidad de estudiar un máster, una maestría en la Argentina acerca del derecho a la ancianidad. Pero ¿qué está pasando en el Perú? En el Perú poco se dice acerca de este factor o de este fenómeno, ¿no? Porque es así, del crecimiento expansivo de la población adulto mayor. Y nosotros entendemos, como estudiosos del derecho, que cuando existe un problema de relevancia social y relevancia jurídica, tenemos que pronunciarnos. No tenemos que esperar a que las situaciones sean más difíciles para los adultos mayores para recién generar propuestas de modificación o de creación de nuevas normas que justamente permitan tener mayor amplitud, ¿no? Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, esta etapa en la que vivimos nosotros es una etapa muy importante. Disculpen. Muy bien. Es una etapa trascendental, creo, para la humanidad, porque en la antigüedad, y aunque les parezca curioso, las personas no sobrepasaban los 30 años. Hablábamos, pues, en la época del hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, ¿no? El hombre de Chatterley. Los hombres no sobrepasaban los 30 años. ¿Y por qué razón? Porque había muchos factores externos que
impedían ello. Imagínense, ¿no? Ellos salían a cazar, no gallinas, venados, ellos salían a cazar pues animales sumamente peligrosos y muchas veces más fuertes. O sea, que se garantice que una persona en esa época llegase pues a los 60, 70 años era todo un mérito y estas personas eran sumamente veneradas. Hoy por hoy, sobrepasar los 65 años es casi una regla, ¿no? Como les comentaba, vivimos en tiempos donde la vejez está siendo bien llevada, por lo menos en temas de población, porque luego vamos a hablar de algunos factores negativos que existen contra de los ancianos. Piensen un momento ustedes en cómo los ancianos son olvidados, desconsiderados por esta generación y no agradecemos que nosotros tenemos este presente gracias a que ellos han forjado nuestro camino. Hay muchos ancianos pues que son manipulados por intereses patrimoniales, ancianos que ya no pueden disponer de sus propios patrimonios y por eso es de que sale esta ley de hipoteca inversa como una solución interesante para que el anciano pueda gozar de su patrimonio, pueda tener una renta. Y dicho sea de paso, en el Código Civil, desde la vigencia del Código Civil, existía también un contrato de renta vitalicia que era generalmente destinado a los adultos mayores. Pero vaya que los adultos mayores, aún así, vienen sufriendo situaciones lamentables. Su palabra, su experiencia no tiene razón de ser para nosotros. No valoramos el conocimiento adquirido. Quizá estamos muy emparentados con esta idea occidental de que los ancianos son una carga económica. En algún momento un político dijo algo, no voy a revelar su nombre, muy vergonzoso lo que dijo que el problema económico que atraviesa el mundo es porque hay una gran cantidad de adultos mayores y ellos colapsan el sistema económico de salud y decía pues que si se reduciese la población adulto mayor, vaya que se generaría una mejor prosperidad económica, ¿no? Porque se entiende que la juventud es la que más produce y hay que darle mayor importancia a ello. Por lo tanto, la idea está de que el adulto mayor vaya que es un fastidio para la economía, que es un fastidio para las propias familias, en realidad es un acto, como repito, de desconsideración. Estos aspectos se están reflejando también de manera muy silenciosa en el derecho, ¿no? ¿Por qué razón? Miren, en el derecho se presume que quien es anciano, ¿no? Quien está en la edad provecta, que es un término que sería oportuno que lo conozcan, el anciano está en la edad provecta, ¿no? Está en la tercera edad. Esta persona ya empieza, dicen, a sufrir de senilidad. O sea, van perdiendo esa facultad de entendimiento, de discernimiento, y por lo tanto dicen hay que tener cuidado, ¿no? Y algunas notarías lo que hacen es, y sobre todo está en sus páginas web, cuando alguien va a realizar un acto jurídico, un contrato, la notaría te alerta, ¿no? Y te dice, por ejemplo, si tienes más de 65 años, entonces debes de traer un certificado de salud mental, ¿no? Un certificado que acredite pues que estás en pleno uso de tus facultades. Entonces, este adulto mayor que está emocionado porque va a celebrar un contrato, supongamos una renta vitalicia, una hipoteca inversa o cualquier contrato que lo va a beneficiar directamente, tiene que verse frustrado y tiene que dar media vuelta, buscar a un neurólogo, un psiquiatra, para que pueda expedir este certificado y tiene que abonar más de 250 soles para poder tener este documento y luego recién poder realizar este trámite en la notaría, ¿no? Entonces, me parece que aquí está pasando algo y voy a apuntar eso de un color intenso, ¿no? Como el problema que sucede, es que se está relacionando ancianidad con
discapacidad, ¿no? Y es más, esto hasta de alguna manera es parte de una presunción, ¿no? Se presume que quien es anciano vaya que debe tener algún tipo de discapacidad. Por eso hay que pedirle el certificado de salud mental, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera genera una barrera para que el anciano pueda ejercer su voluntad. O sea, en buen término, conforme pasa el tiempo, algo que el derecho nos ha permitido, que es autonomía, ¿no? La autonomía, vamos a apuntar aquí, algo que el derecho nos regala, que es la autonomía. ¿Y qué significa autonomía? Auto, vamos a poner aquí, significa por sí mismo, y nomía significa norma, ¿no? Entonces, entendemos por autonomía, y obviamente aquellos, de acuerdo a la legislación civil, aquellos que tienen más de 18 años, vaya que gozan de autonomía. Otro término podría ser de autodeterminación, ¿no? Goza también de autodeterminación. Vamos a reducir el tamaño del texto. Bien, vamos a colocar aquí, ok, autodeterminación, ¿no? Puede ser autonomía, autodeterminación. Acá ponemos una flechita, muy bien. Entonces, el derecho en realidad, cuando uno tiene la mayoría de edad, le dice, tú vas a tener autonomía, vas a poder por sí mismo crear una norma, ¿no? Algunos dicen una norma jurídica, pero eso lo voy a poner de rojo, ¿ya? Vamos a poner aquí. Algunos dicen que cuando uno ya tiene 18 años, puede crear una norma jurídica. ¿Por qué le pongo de color rojo esta palabra jurídica? Porque en realidad, cuando nosotros, por nosotros mismos, nos relacionamos con otro sujeto, vamos a imaginar, yo tengo una casa y me relaciono con una persona que quiere vivir en esa casa, por lo tanto, tenemos que celebrar un contrato de arrendamiento. Yo soy una persona con plena capacidad de ejercicio, la otra persona también. Entonces, nosotros celebramos un contrato y entre arrendador y arrendatario existe un vínculo jurídico. Van a existir derechos y obligaciones, las cuales deben ser cumplidas. Por lo tanto, algunos dicen que nace entre nosotros dos una norma jurídica de cumplimiento exclusivamente de las partes. Un tercero nada tiene que ver, ¿no? En este contrato. ¿Y por qué razón? Porque por nosotros mismos estamos creando una norma, tenemos autonomía, se nos faculta para ello, tenemos autodeterminación. ¿Por qué le puse de rojo? Y vamos a colocar de verde, ¿no? Ahora, porque en realidad lo que nosotros tenemos o lo que nosotros vamos a crear, más que una norma jurídica, vamos a regular conductas, ¿no? Eso generalmente es lo que hacemos. ¿Y por qué no técnicamente una norma jurídica? Porque el concepto norma jurídica está vinculado fundamentalmente a la norma que expide, puede ser en este caso el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, alguna municipalidad, esas normas que tienen alcance espacial, extenso, ¿no? En cambio, cuando nosotros celebramos un contrato, el alcance solamente está entre la parte contratante y la otra parte que también celebra el contrato, entre ellos dos. Por eso es mejor decir que lo que tienen las personas que contratan es la facultad no de crear una norma jurídica, sino de regular sus propias conductas, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso puede confundirse porque dice, él tiene autonomía, o sea, puede crear normas. Bueno, en su defecto ya, crea normas, pero no normas jurídicas de alcance espacial, ¿de acuerdo? En su defecto, pues, podrá regular conductas, ¿no? Y dentro de las normas existen, pues, tantas clasificaciones. Se puede hablar también de la norma moral, esa norma que solamente está en nuestro fuero interno, que no hay sujeción, que nadie nos exige que cumplamos. Dentro de la autonomía se puede hablar también de heteronomía, ¿ah? y otros términos más. Entonces, en realidad, todo este aspecto que representa el ejercicio de la voluntad, vaya que es rico en doctrina. Existe ríos de tintas a propósito de esta idea, ¿no? De la autonomía. Muy bien, entonces, continuamos. Explicado esto, vamos a decir que
Se presume, porque el Código Civil lo dice así, porque la ley referente al adulto mayor en el Perú dice que se le debe de garantizar el ejercicio de la autonomía a todos los adultos mayores. Entonces, se presume que el anciano debe gozar de autonomía. Él debe elegir, decidir libremente, sin ningún tipo de barreras burocráticas, ¿no? Pero vemos que la idea que nosotros tenemos de los ancianos es que por el hecho de tener 65, 70, 80 años, ya ha de padecer algún problema, ¿no? Problemas de naturaleza mental, alguna discapacidad mental ha de tener. Y hay que limitar sus actos jurídicos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Anteriormente, ¿cómo se protegía? Con la curatela, ¿no? Con la interdicción. Hoy, con esta figura que se llama los apoyos, las salvaguardias, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, pero hay que poner un límite. Entonces yo me pregunto, ¿no es acaso esto discriminador? Decir que por el hecho que tengo 65 años, ya voy a padecer de senilidad, ¿no? Por el hecho de tener 65 años, mi autonomía se va a recortar, y si yo quiero ejercer plenamente mi autonomía, tengo que adjuntar un certificado de salud mental. ¿No creen acaso que eso es atentatorio? Que el hecho de pedir un certificado de salud mental genera pues una barrera en el trámite, una barrera que sofoca al adulto mayor. Y esto me recuerda el maltrato que también se dan a las personas con discapacidad. A veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que una persona con discapacidad no puede subir a una combi, no puede subir a un bus, porque no hay un espacio reservado para él. Una persona con discapacidad, vamos a decir aquí que está limitado pues de poder caminar, ¿no? Trasladarse por sí mismo. Vean ustedes los paraderos donde uno espera el transporte público. No hay un espacio para que él pueda estacionar su silla de ruedas. Entonces vivimos en una sociedad donde pareciese que no tomamos en cuenta a las personas con discapacidad, en este caso pues discapacidad física. Pero no se olviden, damas y caballeros, que las discapacidades son varias, ¿eh? También existen discapacidades sensoriales, aquellas discapacidades en las que uno no puede ver, no puede escuchar, y el Código Civil antes pues limitaba y castigaba a estas personas. Que no se casen los ciegos sordos ni los sordomudos, porque ellos no pueden expresar su voluntad. Por ventura, esas reglas han cambiado, ¿no? También se castigaba pues a las personas, o se castiga a las personas con discapacidad, porque la propia arquitectura de nuestra ciudad no genera una correcta accesibilidad para las personas con discapacidad. Hubieron muchas universidades que no tenían ascensor, pero vaya que la universidad tenía más de 7 pisos. Y si yo estaba en silla de ruedas y quería desarrollarme profesionalmente, me matriculaba en la universidad y tenía clase en el último piso, vaya el drama humano que recibía, ¿no? Entonces, nosotros a veces estamos simplemente ignorando a las personas con discapacidad, y ahora estamos ignorando también la realidad de las personas adultos mayores. Estadísticamente se dice que solamente el 40% de los adultos mayores padecen una discapacidad mental, pero que no es severa, que es producto de la edad, pero que podrían celebrar determinados actos jurídicos. Sin embargo, nosotros ponemos en un solo cubo a todos los adultos mayores, porque consideramos y presumimos que ellos, por el hecho de tener esa edad, vaya que sufren de alguna discapacidad, y principalmente una discapacidad mental, ¿no? Entonces, eso no es así. Considero pues que esto del certificado de salud mental debe ser la excepción, cuando el notario evidentemente ha cumplido con su labor, con su rol de dar fe de que la persona que tiene enfrente, vaya que entiende lo que se le dice, tiene una memoria oportuna, y a través pues de algunas preguntas, de alguna o de una entrevista del notario con el cliente, podría percatarse de estos hechos. Pero si ya ve que la persona no puede ejercer por sí mismo sus derechos, su voluntad, entonces quizá ahí sea oportuno exigir el certificado de salud mental. Solamente pienso en este momento en mi entorno cercano. Tengo una abuelita de 94 años y tiene la aventura y tiene la dicha de ser una mujer sumamente lúcida a los 95 años. Entiende muy bien la coyuntura nacional,
tiene recuerdos recientes, recuerdos de antaño, y al final, pues, evidencio en ella una capacidad innegable. Y naturalmente, pues, también las personas menores de 90 años quizá estén en una situación mucho más saludable. Sin embargo, como les comento, este tema de la autodeterminación de los ancianos, de los adultos mayores, quizá a través de este pequeño ejemplo del certificado de salud mental se viene haciendo un límite, ¿no? Y eso me parece, pues, que no es lo oportuno. Aquí hay una palabra que tenemos que reflexionar en este momento. Ya voy a apuntar aquí otra palabra más. Esta palabra es, a ver, coloquemos de este color, a ver. Vamos a colocar. Ustedes han escuchado esta palabra, discernimiento. Muy bien, discernimiento. Disculpen, estoy un poco resfriado. Discernimiento. Al parecer, últimamente se le tiene un terror a esta palabra. Le tienen pánico al discernimiento. ¿Y por qué razón? Les voy a contar brevemente algo que les va a interesar, ¿no? Existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha generado que se modifique y de alguna manera también se deroguen algunos artículos del Código Civil. Este acontecimiento se produjo en septiembre del 2018, ¿no? Entonces, hablemos de un artículo en específico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un artículo que nos va a permitir a nosotros entender este punto de vista. Muy bien. El artículo 43, vamos a poner aquí. El artículo 43 del Código Civil peruano ha sido modificado, ¿ya? A propósito de esta corriente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fundamentalmente vamos a hablar del inciso 2. Del inciso 2 de este artículo. Bien. ¿Qué decía el inciso 2 en el artículo anterior, ¿no? O en el artículo que fue derogado? Son absolutamente incapaces los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Entonces, al momento de hacer esta derogación, han cortado de raíz todo, ¿no? Repito, el artículo 43, inciso 2 dice, los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento son absolutamente incapaces. Y a mí me parece, pues, que ese artículo, vaya que es oportuno y muy pertinente. Porque una persona que no tiene discernimiento, ¿qué significa? Que no puede depurar, que no puede elucubrar, por usar un término un poco más sofisticado, una persona que no puede diferenciar lo bueno de lo malo, que no puede, que no solamente entienda, sino que esta persona no comprende. Entonces, vaya que es riesgoso que esta persona pueda ser declarado como una persona con capacidad, que esta persona pueda celebrar actos jurídicos. Eso en realidad sería, pues, peligrosísimo. Sin embargo, me da la impresión que cuando hacen este cambio de este inciso 2, los que analizan la norma por el hecho de que vieron la palabra discernimiento, y esa palabra no se debe pronunciar en el marco de la Convención, ¿no?, de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La palabra discernimiento es como decir incapaz, ¿no? Es una ofensa. Todas las personas, vaya que pueden discernir. Si no lo hacen por sí mismos, buscarán un apoyo para que le ayude a discernir. Pero hay que quitar este artículo. Este artículo es satánico. Hay que agarrar agua bendita y hay que rociar este artículo porque vaya que es ofensivo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, vemos, pues, que
o vamos a ver que no es tanto así. Me parece que este inciso es un inciso que para nada puede ser ofensivo y para nada puede ser atentatorio contra los fines de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece que esta derogación, porque a la actualidad el código ha sido, este inciso ha sido derogado, es un acto de inconsistencia, ¿ya? No estoy de acuerdo con esta derogación, naturalmente. ¿Y por qué razón? Porque, repito, la palabra discernimiento es aquella que marca un antes y un después. Una persona que puede discernir puede celebrar actos jurídicos válidamente, ¿no? Entonces, una persona que no puede discernir no va a poder celebrar un acto jurídico de manera directa, ni con esa pseuda, o vamos a decir, con esa ficción de los apoyos, que también vamos a explicar, ¿no? Entonces, damas y caballeros, el hecho pues que se derogue significa que hoy, ¿no? 5 de diciembre del 2020, una persona que está privada de discernimiento ya no es una persona incapaz, ni siquiera absolutamente ni relativamente, ¿eh? Ya no es incapaz, o sea, es una persona que tiene capacidad jurídica para poder celebrar actos jurídicos. Una persona privada de discernimiento es una persona que tiene una discapacidad mental severa, ¿no? Una persona que puede estar en un estado de coma, por ejemplo. Ese es el ejemplo de una persona que está privada de discernimiento. Entonces, cuando se deroga el inciso 2, repito, una persona que tiene una discapacidad mental severa, una persona que está en estado de coma, vaya que ha dejado de ser un incapaz absoluto y ahora puede por sí mismo, ¿no? O con la ayuda, con el apoyo correspondiente, celebrar un contrato, un acto jurídico y expresar su propia voluntad. Me parece pues que esto en realidad es es una propuesta muy fantasmagórica. Es una propuesta que no se condice, ¿no? con la realidad. Una persona pues que tiene graves problemas mentales no va a poder ejercer su voluntad de manera plena, ¿no? Pero sin embargo, como les comento, esta palabra del discernimiento ha generado pues tal pánico, le tienen o tanta mala voluntad a esta palabra que se ha producido justamente la derogación del inciso donde se tomaba en cuenta el discernimiento. Entonces, de alguna manera, ¿por qué cuando se va a hablar de los adultos mayores, también no se toma en cuenta de que hay muchos adultos mayores que fácilmente pueden diferenciar no solamente el día de la noche, sino también una operación compleja? Pueden comprender, pueden entender. Solamente hablemos de la historia. Citemos pues en la literatura a Víctor Hugo, a Sófocles, que escribió Edipo en Colono cuando tenía 90 años. ¿Ah? Hablemos de muchos escritores, muchos pensadores que hicieron sus obras intelectuales académicas con pleno discernimiento cuando ya atravesaban la tercera, cuarta edad. Entonces, presumir que por el hecho de tener una edad avanzada vamos a perder autonomía, vamos a perder el ejercicio de nuestra autonomía, de nuestra posibilidad de decidir, de la autodeterminación, me parece que no es oportuno. Y ya estamos iniciando estas presunciones negativas para el adulto mayor justamente con estas barreras propiciadas por las notarías. Entonces, hay que analizar en ese sentido esta temática, ¿no? Correspondiente, ¿bien? Por lo tanto, mis amigos, esto era un punto del cual queríamos comentar esta noche y recordar que además de eso, vamos a hablar también qué es lo que está pasando con la contratación de menores, ¿no? Sobre el punto anterior, ya para finalizar, entendemos pues que la contratación de los mayores, de los ancianos, de los adultos mayores, están teniendo cierto tipo de barreras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la presunción de que discapacidad es el paralelo de ancianidad. Y espero pues que podamos entender que eso no es así, salvo mejor parecer, obviamente, porque no soy dueño de la verdad en lo absoluto. De otro lado,
vamos a hablar, y aquí ponemos 2 puntos, de los menores, ¿no? Vamos a colocar aquí los menores, pero los menores, aquellos que son menores de 16 años y que son naturalmente, el código decía anteriormente, aquellos que son privados de discernimiento, ¿no? Muy bien. Sobre esto vamos a hablar que esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad pide pues que todos los estados y sus legislaciones se adapten a los nuevos criterios, a las nuevas vertientes, donde se proteja, se resguarda y se reconozca los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, se ha modificado el artículo 43, inciso 2, del que comentábamos acerca del discernimiento, y también se ha modificado, no, claro, ha habido una modificación del artículo 1358 del Código Civil. Recuerdo antes del 2018, cuando había alguna clase relacionada a los contratos, ingresaba y para romper el hielo en la clase decía, señores, los menores pueden celebrar contratos, y todos decían, no, profesor, no pueden celebrar los menores ningún tipo de contratos, solamente aquellas personas que pueden hacer ejercicio pleno, ¿no?, de su capacidad. En ese tiempo se hablaba de la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, que hoy ya no se usa más. Entonces, ellos argumentaban que no se podía, pero inmediatamente les mostraba el Código Civil y les indicaba, a ver, revisen todos el artículo 1358 del Código Civil. Entonces los estudiantes revisaban el artículo 1358 y este artículo decía que los incapaces no privados de discernimiento, escuchen bien, los incapaces que no están privados de discernimiento, o sea, aquellas personas quizá entre los 5, 6 años hasta los 16 años, que son incapaces, pero que no están privados de discernimiento, porque un niño de 7, 8 años sabe pues que determinados objetos son punzocortantes, así es que trata de no tener mucho contacto cercano con esos objetos. Entiende pues que hay que tener cuidado con los vehículos, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que exista o de que existiese este artículo nos permitía a nosotros entender que los incapaces no privados de discernimiento eran justamente ellos, ¿no?, los menores. Ellos, dice, podían celebrar contratos antes de septiembre del 2018 relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Muy bien. Si ya la voz la tengo como Eros Ramazzotti, espero que entiendan, ¿no? Estoy en un proceso, pues, de resfrío, me parece. Así es que es posible que ya las ondas sonoras en este momento estén así, ¿no?, como este cantante. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, repito, el artículo 1358, que está aquí, sostenía la tesis que los menores, vamos a apuntar aquí, o los incapaces no privados de discernimiento, incapaces no privados de discernimiento, podían celebrar contratos. Sí, profesor, claro. Pero obviamente ellos no podían celebrar contratos que representen grandes sumas de dinero, hacer ejercicio de un derecho de disposición en lo absoluto, hipotecar, vender departamentos, etcétera, ¿no? Sino deberían de celebrar contratos, pero con las necesidades ordinarias de su vida diaria, ¿no? Vamos a poner aquí, entonces los incapaces no privados de discernimiento celebran los contratos siempre tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomando en cuenta que estos contratos van a permitirle poder darse un gusto, poder tomar el transporte público, poder comprarse un helado. Prácticamente a eso hacía referencia, ¿no? Tenía prácticamente esa consideración hacia los menores, ¿no? Decirle, tú sí puedes celebrar contratos, tienes esa posibilidad, esa potestad, ¿no? Siempre y cuando satisfagan algunas necesidades ordinarias. Vamos a poner aquí entonces necesidades ordinarias. Sin embargo, esta fórmula jurídica, esta fórmula legal que permitían a los menores
a los incapaces no privados de discernimiento celebrar contratos siempre y cuando estén relacionados con necesidades ordinarias y la satisfacción de estas ha sido cambiado, ¿no? En estos momentos, y aquí le voy a colocar de un color oportuno, que podría ser este azul, en estos momentos el código tiene otra redacción, ¿no? El código dice ahora que los contratos que puede celebrar una persona con capacidad de ejercicio, dice restringida. O sea, aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio restringida, pero aquí este artículo menciona, ¿no? El artículo 1358 nos remite al artículo 44 del Código Civil. Dice, aquellas personas que pueden ser, por ejemplo, los pródigos, ¿no? Los pródigos, aquellas personas, como pueden ser también los que incurren en mala gestión, aquellos que además de esa, digamos, de esos supuestos, aquellos que también son ebrios, toxicómanos, aquellos que tienen pues también o sufren una pena de interdicción civil, vamos a poner aquí interdicción civil. Entonces, todos ellos pueden celebrar contratos, ¿no? Pueden celebrar contratos siempre y cuando estos contratos estén relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Vamos a poner aquí necesidades ordinarias. Entonces, nos damos cuenta, damas y caballeros, que el artículo 1358, el que está de fucsia, permitía a los menores celebrar contratos, siempre y cuando estos contratos estén relacionados con la satisfacción de necesidades ordinarias. Pero hoy, el artículo 1358, la nueva redacción, involucra a determinados personajes. Involucra, vamos a colocar aquí, al pródigo, al que incurre en mala gestión, involucra al ebrio, al toxicómano, al que sufre una pena de interdicción civil. Ellos pueden celebrar contratos, ¿no? Y ya no están aquí considerados los incapaces no privados de discernimiento. ¿Por qué razón? Porque cuando vean ellos la palabra discernimiento, vaya que tienen un pánico, ¿no? Aquí está nuevamente, ¿no? Ven la palabra discernimiento e inmediatamente este artículo debe ser extirpado, como si fuese un tumor maligno, ¿no? Hay que sacarlo. Pero el tema, tal como mencionábamos en el artículo 42, inciso 2, que entendíamos pues que no consideramos que sea oportuno ni inteligente sacar este artículo, porque este artículo justamente permite entender que personas que no tienen la posibilidad ni con apoyos de poder ejercer su voluntad, sino necesitan urgentemente de un representante, de un curador, que es otra palabra satánica para el entendimiento de los que han hecho la modificación. Entonces, estas personas que no tienen discernimiento y de acuerdo a la redacción anterior del artículo 43, inciso 2, vaya que deberían ser considerados incapaces absolutos. Vaya que sí, porque en realidad no pueden, ni siquiera con la ayuda de apoyos, llegar a expresar su voluntad fidedigna, ¿no? Entonces, bueno, pero como decía discernimiento, hay que sacar ese artículo, ¿no? Hay que derogarlo, ¿no? Ni siquiera modificarlo, sino derogarlo. Y lo mismo ocurre con el 1358, ¿no? Incapaces no privados de discernimiento, ¿no? Hay que quitar ese artículo y hay que considerar otros supuestos, pero aquí estábamos sacando justamente aquellas personas que comprenden una edad entre 5 a 16 años, ¿no? O quizá 14 años, ¿no? Vamos a ser más precisos, ¿bien? Y me parece pues que eso en realidad también es un contrasentido, ¿no? Me parece que estas personas que tienen los niños, los adolescentes, estas personas, vaya que sí pueden celebrar contratos, ¿no? No creo que deba de prohibírseles de esta manera.
Es más, ¿por qué decimos que se les prohíbe? Porque el artículo 140 del Código Civil también ha sido modificado, ¿no? Entonces, el artículo 140 de este Código Civil dice que para que el acto jurídico sea válido, y vamos a apuntar aquí, ¿no? Otro cambio también que ha sufrido, vamos a apuntar por acá, es el artículo 140. Y se dice, pues, que para que el acto jurídico pueda ser válido, por lo tanto, gozar de eficacia, se requiere que el agente tenga plena capacidad de ejercicio, ¿no? Vamos a poner aquí, el artículo 40 dice que debe de tener plena capacidad de ejercicio. Muy bien, aquí está. Plena capacidad de ejercicio. Pueden ustedes también revisar, si tienen el código que ha estado ya derogado a partir de septiembre del 2018, revisen la actualización, o si tienen el código anterior, vaya que me van a seguir de manera más rauda, ¿no? Entonces, la modificación dice eso, ¿no? Hay que tener plena capacidad de ejercicio. Entonces, cuando nosotros revisamos el artículo 42, muy cerquita, ¿no? A esta idea. Cuando revisamos el artículo 42 del Código Civil, este código nos dice que tienen plena capacidad de ejercicio las personas mayores de 18 años. Eso nos dice el artículo 42. Y hace pues algunas excepciones, ¿no? Dice pues aquellas personas que mayores de 14 años, ¿no? Y menores de 18 años, si se casan, ¿no? o ejercen la paternidad o llegan a ser padres, hay una excepción ahí, ¿no? Entonces, planteamos aquí que si no están en ese supuesto de matrimonio, si no están en ese supuesto de ser padres, y tienes menos de 18 años, entonces no puedes ejercer plenamente la capacidad de ejercicio, ¿no? No lo puedes llevar a cabo. No lo puedes llevar a cabo. Entonces, el artículo 43, a ver, perdonen un momento. Muy bien, el artículo 43 del Código Civil, que también ha sido modificado, dice pues que son absolutamente incapaces los menores de 16 años. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, son absolutamente incapaces los menores de 16 años. Vamos a apuntar aquí con un color oportuno. Muy bien. Artículo 43. Son absolutamente incapaces los menores. Vamos a poner aquí absolutamente incapaces los menores de 16 años. Vamos a reducir un poco el tamaño del texto para que pueda ser más oportuno. Muy bien, ahí está. Absolutamente incapaces los menores de 16 años. Entonces, bajo esta fórmula, el artículo 140 dice que para que alguien celebre un acto jurídico, cualquiera fuese, existen actos jurídicos patrimoniales, extrapatrimoniales, unilaterales, bilaterales, aleatorios, conmutativos, existen actos jurídicos de diversa clase, de diversas gamas, pero para celebrar un acto jurídico, cualquiera se fuese, comprar un caramelo de limón, que ya es un acto jurídico, debe ser mayor de 18 años para que ese contrato, para que ese caramelo de limón, esa compra, sea válida, ¿no? Y además, son absolutamente incapaces los menores de 16 años. Por lo tanto, no tienen plena capacidad de ejercicio y estos menores, vaya que no pueden celebrar ningún tipo de contrato. Y ahora que el artículo 1358 ha sido modificado, menos, ¿no? Porque estos artículos mencionados podrían estar ahí, pero si el artículo 1358 se mantuviese no habría ningún problema, porque ahí estaría contemplado el supuesto de aquellos menores no privados de discernimiento.
Bien, pero hoy por hoy, lamentablemente, a los menores se les ha dejado relegados. Yo creo que esta conversación puede permitir tener diversos puntos de vista al respecto, puede permitir también el hecho, pues, de que existan opiniones encontradas, pero por lo menos en esta noche, eso es mi parecer. No sé qué es lo que acontecerá mañana, pasado. Ustedes saben que el derecho forma parte de una lógica jurídica donde 2 más 2 no necesariamente es 4, ¿no? Todo depende de la argumentación que se pueda establecer y esa es una de las fascinaciones que tiene las ciencias jurídicas. Entonces, para recapitular, el título de esta exposición, que aquí lo tengo, era la celebración de contratos por menores y ancianos. Muy bien. Entonces, dado el título, nosotros podemos llegar a algunas conclusiones, ¿ya? Algunas conclusiones preliminares que pueden ser las siguientes, ¿no? A ver. Primero, conclusiones. Puede también usted apuntar lo siguiente. La palabra discernimiento no es una palabra satánica, no es una palabra que represente un paternalismo médico, ¿ya? La palabra discernimiento representa una realidad, la situación de una persona que no puede expresar su voluntad de manera inmediata, de manera oportuna, porque hay circunstancias que le prohíben, circunstancias físicas principalmente, no circunstancias jurídicas. Entonces, eso podría ser una primera conclusión, ¿no? El discernimiento es una palabra que va más allá del simple entendimiento. Una palabra con discernimiento tiene que tener comprensión. Y vaya que muchos adultos mayores gozan de discernimiento. Esté o no esté esta palabra en el Código Civil, eso no significa que el anciano tiene que ser, o se le tiene que presumir que ya está con un desgaste en el discernimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. El artículo 3 del Código Civil reconoce la capacidad jurídica de todas las personas y no considera la edad como un factor para su extinción, ¿no? No dice, pues, a partir de los 70 años ya esta persona no va a poder ejercer plenamente su capacidad jurídica. Entonces, si la ley no dice eso, ¿por qué vamos a poner barreras? Eso debe ser la excepción, eso tiene que ser lo residual. Muy bien. Al anciano no se le debe restringir el ejercicio de su capacidad jurídica, damas y caballeros, solo cuando se pueda acreditar que tiene hábitos, costumbres o alguna situación de debilidad mental que ponga en riesgo su estabilidad económica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por lo tanto, mis amigos, considero pues que de ninguna manera hay que limitar ni restringir la autonomía negocial de la persona adulto mayor. Bien. Luego, a propósito de esto también, hemos mencionado acerca de los menores, a propósito de esta modificación del artículo 1358, que ya no están considerados como aquellos sujetos que pueden celebrar contratos, que puedan satisfacer necesidades ordinarias del día a día. Me parece pues que eso no es lo oportuno y que sería mejor seguir comentando al respecto y ver qué solución se da, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta pues que el Código Civil puede ser mutable. Entonces, mis amigos, damas y caballeros, muchas gracias por la atención prestada. Quiero disculparme con ustedes. Quizá esta voz, como les comentaba, ya cada vez está más parecida a Eros Ramazzotti. Es producto pues de un proceso de agripamiento al parecer, pero bueno, lo importante creo es que hemos cumplido con la promesa empeñada con cápsulas jurídicas para estar el día de hoy con ustedes y la verdad que es grato tener la compañía y la calidez a todos los que nos están siguiendo por Facebook, ¿no? Por Facebook Live. Y bueno, creo que esta va a ser ya la última ponencia que voy a tener en este año
y a todos pues también desearles siempre parabienes. Muchas gracias, muchas gracias. Profesor, buenas noches. Muchas gracias, más bien, a raíz de su ponencia muy relevante en nuestra realidad existencial. Y nuestros amigos de Facebook han realizado algunas preguntas y sería muy oportuno si los podría responder. Por supuesto, claro que sí. Bueno, tenemos la primera pregunta de un compañero de la universidad, Jean Piero Morales. Su pregunta era, ¿cuál era la distinción entre contratos y nexo? La distinción entre contratos y nexum. Así es, doctor. Ya, muy interesante, ¿no? El nexum se considera en la historia del derecho romano como el primer contrato que existió. Era pues un vínculo que generaba tal fricción entre las partes, por decirlo de alguna manera, que si les cuento ahora se van a sorprender. Miren, el nexum permitía que si Piero fuese mi deudor, y si él no cumple con el préstamo, con el pago del contrato de mutuo que hemos celebrado, si él no cumpliese con esa obligación, yo podía quitarle la vida, podía descuartizarlo, podía arrojarlo al mar, ¿no? En un saco, en compañía pues de un mono, de un gallo, de una serpiente, podía hacer todo ello. ¿Por qué razón? Porque el nexum representaba eso, el vínculo más tóxico, para usar de repente terminología más contemporánea, ¿no? El vínculo más tóxico que podría existir entre el acreedor y el deudor. Y poco a poco obviamente se fue perfilando, pero ese es el primer vestigio que existe del contrato. Entonces, podemos decir que el nexum es el antecedente de lo que hoy conocemos como contrato. Después del nexum pasará el stipulatio, que viene a ser la luz del entendimiento contractual. Y eso sería la respuesta que puedo dar por este momento, estimada Shirley. Bueno, muchas gracias, doctor. La segunda pregunta, ¿cuándo es obligatorio que la formalización de un contrato sea por escrito? Bueno, en realidad, desde el derecho romano se prefería siempre dar una fórmula. Hay que entender esto, ¿no? Una fórmula que no necesariamente era escrita, la fórmula era oral, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se casaba decía, yo soy tu gallo, tú eres mi galla. Y esa era la fórmula para contraer el matrimonio. Cuando se celebraban los contratos también había fórmula, ¿no? Decir, pues esto te pertenece o esto me pertenece a mí. Y en esas palabras se formalizaba el contrato. Entonces vamos a decir que en un principio el contrato fue consensual. Más adelante, luego ya se vieron otras formalidades, como es la formalidad escrita. Pero además de la formalidad escrita, también había una formalidad quizá mucho más precisa que hoy se puede entender en la actualidad como una inscripción quizá en registros públicos, una minuta, una escritura pública, pero en la antigüedad no era así, ¿no? En la antigüedad pues eran algunos cuadernos en los que se redactaba el contrato. Sin embargo, la fórmula escrita, tanto en la época romana como en la actualidad, no representa una máxima. Porque es más, las compras-ventas en este tiempo, hoy 5 de diciembre del 2020, la compra-venta vaya que puede ser verbal y consensual y no pasa absolutamente nada. Así es. Hay una pregunta más de nuestro seguidor Alessandro Pintado. Nos pregunta que, ¿qué derechos tiene el trabajador durante el periodo de prueba de un contrato? ¿Qué derechos tiene el trabajador durante el periodo de prueba de un contrato? Bueno, yo creo, no soy laboralista, pero sí podría hablar desde la esfera del contrato. Existen tres tipos de contrato a juicio mío. Existe el contrato civil, del que hemos hablado en esta noche in extenso. Existe también el contrato administrativo, aquel contrato que no se celebra entre individuos, sino entre un individuo y el Estado. Y existe el contrato laboral. Entonces, el contrato laboral, si es técnicamente un contrato laboral, tiene beneficios laborales, liquidación, vacaciones, ¿no? CTS, dependiendo obviamente de la regulación específica. Pero si fuese una prestación de servicios, un contrato de obra, una locación, entonces ahí no se va a generar estos beneficios, ¿no? Por lo tanto,
Si el contrato representa una labor que yo voy a realizar, una acción que voy a realizar en beneficio de otra persona, y lo celebramos bajo el amparo del derecho civil, no existen derechos laborales de ninguna clase. En cambio, si lo celebramos desde la esfera del derecho laboral, dependiendo las regulaciones que tenga, porque hay una regulación para el sector privado, para el sector público, existen también ciertas variables, dependiendo de la situación en concreta, vamos a ver que existen ciertos tipos de derecho, ¿no? Y bueno, yo creo que sobre todo hablando de los derechos laborales, permítame un pequeño comentario a propósito de los adultos mayores. El derecho laboral no solamente lesiona a las personas adultos mayores, sino también el derecho previsional. Las ínfimas pensiones que hoy reciben los adultos mayores, que muchas veces no superan los 900 soles, ¿no? Es más, hay pensiones hasta de 400 y tantos soles, ¿no? 450 soles que reciben los jubilados, y considero pues que además de reflexionar sobre el derecho laboral, vaya que también necesitamos hacer una reflexión sobre el derecho previsional, muy ligado al derecho de la ancianidad. Bueno, como una pregunta más, aquí nuestro compañero Jack nos pregunta que ¿cómo se definen las necesidades ordinarias de los menores de edad? ¿Y los menores de edad pueden trabajar part-time sin algún tipo de problema? Bueno, qué interesante. Los menores, por ejemplo, piénsese en un ejemplo comparado, ¿no? Los menores pueden hacer comerciales, o el caso de Macaulay Culkin, ¿no? Ya que se vienen las Navidades, esas películas clásicas de Mi Pobre Angelito, ellos desempeñan una labor. Evidentemente, quien va a administrar esos recursos, que también se hereda del derecho romano, va a ser el pater family, los padres, porque ellos tienen la representación legal. Y sí, sí pueden celebrar trabajo siempre y cuando con la autorización de los padres y que no se vean expuestos, ¿no? En su integridad. Esto también me recuerda un capítulo de Los Simpson, cuando Homero Simpson graban pues a Bart Simpson en un comercial muy bochornoso, que cuando él ve después se enoja tanto que luego pide su emancipación, ¿no? Pero bueno, eso evidencia que el menor puede celebrar contratos, y también en nuestra legislación, en nuestro derecho romano-germánico, en nuestra familia jurídica, en el sistema jurídico peruano, para ser preciso, pues claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las necesidades ordinarias del día a día? Por ejemplo, en la época pues, en la que asistíamos al colegio y estudiábamos largas horas, daba bueno, teníamos apetito, ¿no? Entonces íbamos al cafetín, comprábamos una galleta, una manzana, y eso pues es satisfacer una necesidad del día a día, de naturaleza ordinaria, ¿no? También nosotros éramos fanáticos de algunos dibujos, ¿no? De algunas series, y comprábamos pues los álbumes, los stickers, y no necesariamente teníamos que ir con nuestro representante legal, porque ese contrato para nadie va a ser nulo, ¿no? Porque satisfacía nuestras necesidades ordinarias, unas necesidades quizás ventiladas pues con la recreación. Entonces va por ese sendero, ¿no? Va por ese lado. Profesor, aquí uno de nuestros compañeros también pregunta, ¿los contratos entre las partes dan seguridad jurídica? Bueno, si el contrato es verbal, ¿no? Vamos a imaginar, a ver, imagínese, ¿cómo se llama el caballero que ha hecho la pregunta? ¿Cuál es su nombre? Ticona. Ticona. Ya vamos a imaginar, Ticona, que usted me presta a mí 40.000 soles. Y me dices, profesor, usted nos ha enseñado hoy día que el contrato no tiene que ser por escrito, así es que vamos a hacer un contrato verbal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces celebramos el contrato verbal y luego me vienes a cobrar y luego yo te digo, sí, ¿qué desea el señor? Vengo a cobrar. ¿Qué cosa? Lo que te he prestado. Pruebas. El derecho es probatorio. Pero yo confiaba en la palabra de usted, ¿no? Usted es una persona de reputación, un padre de familia. Yo no pensé que iba a llegar a esto. Además tenemos una amistad increíble. Muy bien. El consejo para no perder una amistad, dicen, es no prestar dinero y luego cobrar, ¿no? Entonces, bueno, si no quieres perder la amistad, no me cobres, ¿no? Pero en fin,
este personaje, como no tiene pruebas, me demanda judicialmente por reconocimiento de deuda. Entonces queda ahí mi honorabilidad. Si yo ante el juez le digo, sí, señor juez, efectivamente yo le debo dinero, ahí está la prueba y ahí yo me voy a ver obligado a cumplir con esa obligación. Pero si yo digo que no le debo en lo absoluto, si mi palabra es una palabra que en realidad no tiene valor, ¿no? Que no soy una persona decente y honorable, diré que no, y lamentablemente nuestro amigo Ticona tendrá pues que llorar amargamente, ¿no? Y no podrá realizar mayor acto. Entonces, claro, los contratos celebrados pueden ser de muchas formas, como le digo, pueden haber contratos tácitos, contratos que se celebren con el simple silencio de las personas. Puede haber todo un abanico de posibilidades, pero sin embargo, damas y caballeros, el hecho pues de celebrar un contrato de esa naturaleza nos va a generar gran riesgo. No se olviden esto, ¿eh? Una palabra en latín, verba volant scripta manent, ¿no? Las palabras vuelan, los escritos quedan y permanecen. Prefiramos pues un contrato que pueda instrumentalizarse en un documento. Y profesor, como última pregunta de Ednay Cruz Espinosa, quiere ver su punto de vista. ¿Desde qué edad sería recomendable pedir un certificado de salud mental? Qué simpática pregunta, ¿no? Bueno, en realidad considero que el certificado de salud mental no debería estar condicionado a un límite de edad, ¿no? Es más, puede ser que la persona que va a la notaría tiene pues 120 años o se acerca a Matusalén, ¿no? Vamos a imaginar, pero vaya que este personaje es un personaje juicioso, inteligente, perspicaz, y así se nota, ¿no? Y tiene un diálogo directo y franco. Entonces no hay por qué faltarle el respeto a esta persona diciendo, oye, porque tienes 120 o porque tienes más de 300 años, ve y tráeme tu certificado de salud mental. Yo creo que debería ser una excepción, que el notario y el juez debiesen siempre entrevistarse con las partes de una manera seria y responsable. El notario es un funcionario público que da fe de hechos, entonces también considero que sería oportuno dentro de los trabajadores que existen en la notaría, exista también una persona que pueda también ayudar a estos fines, ¿no? De entender o de preguntar y hacer un test rápido para ver si la persona está en pleno uso de sus facultades. Por lo tanto, consideraría que no deberíamos establecer una edad específica, ¿no? La edad solamente es para ejercer los derechos, que es a los 18 años, y de ahí hasta que la persona tenga el último día de vida, ¿no? Gracias. Profesor, bueno, ya vamos a llegar a la última pregunta, por favor. Para Ok. José Ticona, su pregunta es, ¿cuál habría sido la esencia en la evolución del derecho para hablar de los contratos en los menores de edad? Ya. Perdón. Lo que pasa es que no logré escuchar bien. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, doctor. ¿Cuál habría sido la esencia en la evolución del derecho para hablar de contratos en los menores de edad? Bueno, interesante la pregunta. Nosotros tenemos a la fecha, con el código vigente, 4 códigos civiles. Tenemos el código de 1836, el de 1852, el de 1936 y el de 1984. Cada uno de estos códigos ha representado pues un trabajo intelectual y cuando se empieza a generar las comisiones para poder generar el código que hoy tenemos de 1984, en la comisión se entendió de que hay que hacer un reconocimiento expreso de que los menores, vaya que tienen el derecho de poder celebrar contratos y también tienen la facultad y la posibilidad. ¿Qué significa? Se dieron cuenta de que estas personas, ¿no? Los menores, sí podían celebrar contratos, siempre y cuando satisfagan sus necesidades ordinarias. Y para evitar procesos de nulidad, porque obviamente en estos tiempos con la modificación, cualquiera podría pedir la nulidad de la compra-venta de un caramelo, ¿no? Porque ese menor no tiene la capacidad para poder celebrar contratos, por más que sea de sus necesidades ordinarias diarias, ¿no? Entonces,
la evolución es esta, ¿no? El análisis paulativo que se ha dado, cambiando los códigos y sobre todo en este específico del 84, cómo es que se ha permitido analizar en su momento de que esto es una realidad que los menores sí celebran contratos. Así es. Y bueno, ahora sí, llegando a la última pregunta, aquí nuestra seguidora Vanessa Cruz Zucari nos pregunta que si se puede cobrar una deuda después de 8 años que se hizo en un documento ante el juez de paz. Bueno, qué interesante pregunta. Damas y caballeros, el derecho no solamente es hecho, valor y norma. El derecho también es tiempo y espacio. Lo dijo el gran maestro sanmarquino por José Antonio Silva Vallejo en su teoría pluridimensional del derecho. Entonces, bajo esta premisa, todo en esta vida está sujetada a las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Al tiempo que transcurre. El escritor argentino Julio Cortázar, que curiosamente falleciese en 1984, año en el que entra en vigencia el Código Civil, decía que, y escuchen bien esto, para que esta pregunta pues, pueda ser respondida, ¿no? Él decía, nosotros no regalamos un reloj, nosotros somos el regalo del reloj, porque es el reloj el que domina nuestras vidas. Entonces, el tiempo, ¿no? Las horas están muy compenetradas con el derecho. Como les hablaba la teoría pluridimensional del derecho, el derecho también es tiempo. Entonces, cuando tengo yo 30 días para contestar la demanda y no contesto la demanda, ya no puedo hacerlo. El tiempo marca un antes y un después. Lo que hablábamos hoy día, a partir de los 18 años tengo plena capacidad de ejercicio. Entonces el tiempo va a determinar ese acontecimiento. Si yo estoy viviendo 10 años en un espacio y no soy propietario, soy poseedor, pero quiero ser propietario, tengo el derecho de hacerlo. La prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El tiempo, y ahora vamos por la pregunta dada por la señorita, ¿no? Si yo tengo un crédito o tengo una deuda, o soy acreedor, ¿ya? Soy acreedor de una, vamos a decir aquí, de un crédito, ¿no? Y no cobro ese crédito y pasan 10 años, no 8, sin ejercer ningún tipo de acción, esa deuda prescribe. Y si al año 11º yo demando al deudor, el deudor inmediatamente presenta una excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque la deuda ha prescrito. Entonces, tener muchos cuidados, ¿no? No hay que darle tanto tiempo al deudor. Hay que iniciar alguna acción judicial, algún pedido, alguna carta notarial, para no solamente que se conforme la mora, no solamente hay que intimar, sino también hay que permitir que se desarrolle un proceso judicial para exigir el cobro, pero tenemos para eso 10 años, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor, por su participación y su ponencia realizada el día de hoy. Por Gracias. parte del equipo de cápsulas jurídicas, quiero hacerle presente de este certificado. Qué bonito. Remitirles, gracias, profesor, más bien, así como los conocimientos compartidos a toda nuestra comunidad jurídica. De igual manera, agradecer a las personas que se mantuvieron conectadas en la presente transmisión e invitarlos a que continúen acompañándonos desde el sábado 12 a las 7 de la noche, que es la segunda fecha para el Seminario Virtual de Derecho Civil. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.